¿sale? Yo, pues bueno, el objetivo de esta sesión es que podamos seguir trabajando con las fuentes de información. Ya en las últimas 2 semanas exploramos diferentes fuentes de información, tanto de mapas base como de capas vectoriales. Estuvimos viendo fuentes de información vectorial, oficiales, válidas, y bueno, pues la idea ahora es empezar a trabajar o a modificar las capas vectoriales que obtuvimos de una zona determinada. Yo les he comentado en varias ocasiones que, bueno, con la información disponible, la información vectorial disponible, principalmente que ha generado el INEGI, con esta información podemos iniciar un proyecto en sistemas de información geográfica. Basta recurrir, buscar estas fuentes, tomar los datos vectoriales que estén ahí y después empezar a depurar la información que nos están proporcionando. Así es que la intención de la sesión del día de hoy es que podamos tomar estas capas vectoriales, depurarlas, transformarlas e ir afinando el trabajo que tenemos. Básicamente a esto le llamamos la depuración de la información. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en esta semana. Vamos a estar transformando las capas vectoriales que obtuvimos de diferentes fuentes. Las vamos a recortar, vamos a seleccionar, vamos a representarlas para empezar con los trabajos de SIG. Recuerden que tenemos dos tipos de modelos: los modelos de representación y los modelos de procesamiento. En esta primera parte del curso estaremos trabajando con modelos de representación. La primera etapa para construir un modelo de representación, pues, es obtener la información, y por eso es que ya exploramos diferentes fuentes de información. Ahora la vamos a empezar a ingresar la vamos a ingresar a QGIS y vamos a ir modificando algunos atributos disponibles, ¿sale? Entonces, bueno, pues voy a compartir mi pantalla para empezar a trabajar un modelo de representación en QGIS con diferentes fuentes de información. Vuelvo a preguntar si alguien tiene algún cuestionamiento, algo que quisiera comentar en este momento. Bueno, si no es así, pues entonces voy a continuar con el trabajo que tenemos, que tengo diseñado para esta sesión. Voy a abrir una presentación en blanco para ir tomando capturas. Les pregunto si serviría de algo que subiera esta presentación con las capturas de pantalla y con las marcas que hago, o con el video es suficiente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Valdría la pena subir la presentación o solo con el video es suficiente? Si alguien está ahí y puede contestar. Bueno, yo creo que el video va a ser suficiente. Pues sí puede ser, bueno. Si había alguien. Mario, adelante, ¿tú qué opinas? No, yo con el video sí digamos, puede ser, pero a lo mejor la presentación también nos ayudaría. Digo, podríamos ver con más calma los procedimientos. Ok, vale, pues entonces también la subo. Denise, levantaste la mano, después la bajaste, no sé. Sí, profe, iba a decir lo mismo que el compañero Mario. Ok, bueno, vale. Pues entonces,
subiré la presentación con las capturas de pantalla que haga. Y bueno, pues vamos a abrir bueno, en este caso ya tengo QGIS abierto, lo estoy presentando en pantalla. Voy a abrir un nuevo proyecto, ¿sale? Vean que aquí en nuevo proyecto, por default, me manda este sistema de referencias, que es el EPSG 4326 WGS84. Este es pues el sistema de referencias que por default me incluye el programa, ¿sale? Pero esto yo lo puedo cambiar en algún momento, ya que tenga información incluida en mi proyecto, ya podría cambiar este sistema de referencia dependiendo de dónde esté localizado mi proyecto, ¿sale? Este es el que vamos a tener por default, pero ya después lo vamos a modificar. Entonces aquí, pues, yo genero un nuevo proyecto. Que un nuevo proyecto y entonces, bueno, este proyecto no tiene ninguna información. Así es que, bueno, yo les voy a pedir que en nuestras fuentes de información, ¿vale? Vayamos al mapa, a la biblioteca digital de mapas. Biblioteca digital de mapas. Y vamos a ir bueno, vamos a tomar una alcaldía céntrica, ¿sale? En esta biblioteca digital de mapas voy a irme a buscar en Ciudad de México los datos de, si les parece bien, Coyoacán, ¿sale? Yo en la biblioteca digital de mapas le di zoom a la Ciudad de México y de ahí escogí Coyoacán y en la parte de abajo me dice que tengo 34 resultados de Coyoacán, diferentes formatos. Yo voy a elegir el formato vectorial de archivo shape. Tengo 4 archivos shape en Coyoacán y los archivos que tengo disponibles son estos 4. Esto lo estoy haciendo, digamos, de forma rápida porque es lo que hemos estado trabajando en las últimas semanas. Entonces, escogí Coyoacán y las opciones disponibles son pues un vectorial de localidades amanzanadas y números exteriores urbanos del cierre de población y vivienda 2010, ¿sale? Son los asentamientos urbanos y tengo un shape de 6.89 megas. También me da la cartografía geoestadística urbana, cierre de población y vivienda 2010. Y tengo por ahí otros elementos más. Cartografía, tengo otros 3 elementos. Con la que me voy a quedar es con la vectorial de localidades amanzanadas y números exteriores del cierre de planeación del Censo de Población y Vivienda 2010 en Coyoacán. Esta capa la vamos a ocupar en esta semana, ¿sale? Y la vamos a ocupar la próxima semana también, por lo que les recomiendo que vayan haciendo la descarga. Bueno, si en este momento no tienen computadora, pues lo harán más adelante, pero vamos a descargar esta capa vectorial de localidades amanzanadas. ¿Ok? Lo estoy marcando aquí.
me voy a la biblioteca digital de mapas y comienzo a hacer mi descarga, ¿ok? En mi caso no se está llevando tanto tiempo. Ya terminó de descargar esta capa. Y pues nada más vamos a abrir las capas. Bueno, esto me está llevando algunos minutos, pero valdrá la pena. Lo que me descargas es una ficha técnica, que es la que me va a indicar la información que estamos descargando, ¿sale? Esta ficha técnica es importante consultarla siempre que esté disponible, porque me va a decir qué información es la que estamos obteniendo. Y aquí espero que se alcance a visualizar de forma adecuada, pero nos dice el archivo de ficha técnica nos dice que es la fuente de datos es ortofoto digital de escala de 1 a 20.000, la fecha 2009-2010, cobertura localidades urbanas y rurales amanzanadas del país. El dato que se está ocupando es ITR F92, época del 88. El tipo de archivo es vectorial, ¿sale? Nos dice la proyección que se ocupa, que es una cónica conforme de Lambert. Así es como viene proyectado inicialmente nuestra capa. Y bueno, vienen ahí algunos elementos técnicos. En la parte de abajo, en la página 2, viene la descripción de los datos que nos proporcionan y nos dice que los datos vectoriales que conforman el producto denominado, bueno, bla, 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 está integrado por las siguientes capas. Una capa M, que es de manzanas, y es una capa de áreas. Vialidades, que es una capa de líneas, frentes de manzana, que es una capa de líneas, números exteriores, que es una capa de puntos, servicios, que también es una capa de puntos. ¿Cómo qué servicios? Escuelas, centros de asistencia médica, templos, plazas, mercados, cementerios, palacios. Servicios de área es lo mismo, pero está en un formato de área. Asentamientos son áreas, lo que llamamos las colonias. Bueno, yo comúnmente las conozco como colonias. Esa es la capa de asentamientos, capas de AGEPS y capa de localidad. Entonces me está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me está dando 9 capas. ¿Ok? Para que yo la pueda utilizar, pues lo tengo que extraer. Así es que selecciono los dos, la carpeta y la ficha técnica, y me voy a extraer. Tengo que elegir una ubicación conocida. En mi caso está en el escritorio. Ahí tengo una carpeta de la universidad, una carpeta de la materia, y voy a crear una carpeta que le voy a llamar práctica 4.5. En esta carpeta voy a extraer, selecciono y voy a extraer todos los datos que tengo ahí. Y bueno, pues voy a consultar, ya que hice la extracción, me voy a fijar en el explorador que tengo la ficha técnica, la cual ya les mostré ahorita, ¿sale? Lo que me importaba pues eran las 9 capas que me va a proporcionar. Ahí vienen otros elementos de información. Y ahora me voy a la carpeta, que es la 09
0030001. Esta carpeta, pues el 09 corresponde a Ciudad de México, el 0003 corresponde a la alcaldía, que Coyoacán se le asigna el número 003, y 0001 es la localidad. Al parecer solo tenemos una localidad en Coyoacán. Y bueno, cuando abro la carpeta, pues tengo varios archivos. Si busco en los archivos Shape, tendría que encontrar 9 archivos con terminación Shape, que es lo que dice la ficha técnica que debo de tener. Bueno, yo ya los descargué, así es que los voy a importar en QGIS. Y aquí ya hemos hablado de cómo vamos a importar capas vectoriales. Me voy al menú capa, administrador de fuentes de datos, y en administrador de fuentes de datos tengo que elegir vectorial, y en vectorial puntos suspensivos, y voy a ir a la locación, a la parte de mi disco duro donde tengo las capas vectoriales. En este caso, la práctica 4 y 5 estarán concentradas en Coyoacán. Así es que me voy a la carpeta 4.5, bueno, la carpeta práctica 4.5, la carpeta de Coyoacán. Y aquí lo que he comentado en otros momentos, estoy en el explorador, tengo que elegir archivos Shape, archivos Esri, no aparece, pero aquí están todos los archivos Shape de Esri, es lo que voy a seleccionar. Lo pongo aquí en la presentación, esperando que esto les ayude a localizar mejor las alternativas. Entonces, estoy en la parte de la importación de capas, me fui al menú capas, de ahí administrador de fuentes de datos, de ahí me fui a vectorial, vectorial exploré, y ya que estoy en el explorador buscando los archivos, tengo que elegir aquí abajo todos los archivos y concentrarme únicamente en los archivos Shape de Esri, que van a ser los archivos vectoriales que estén disponibles. ¿Vale? Eso es lo que voy a seguir en este procedimiento. Entonces, archivos Shape de Esri, y me muestra nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me muestra 9 archivos, que son los archivos vectoriales que la ficha técnica me decía que tendría, ¿no? ¿Qué es lo que estaba descargando? Por el momento voy a elegir, ¿sale? Los asentamientos. Bueno, voy a elegirlos todos y ahorita haremos una depuración. Le doy a abrir, añadir, y bueno, vamos a esperar a que cargue los archivos. Ya está ahí. Esa es la delegación de Coyoacán, y pues aquí le voy a dar, bueno, ya los inserté. Voy a reacomodar, recordando lo que me decía la presentación anterior. Primero tengo que poner los puntos, después de los puntos tengo que poner las líneas, después de las líneas pues ya van los polígonos, ¿no? Y para eso pues tengo que ver a qué información se refiere. NE, supongo que son los números exteriores.
Sí, dijimos que eran servicios. B, pues seguramente son las vialidades. FM, supongo que son los frentes de manzana. A, pues no sé si son los ajetos o los asentamientos. Pues sí, parece ser que A es ajet y S son asentamientos. Aquí espero que logren ver la diferencia. Los ajetos son más pequeños. Los asentamientos son las colonias. La localidad, supongo que es el tercero. Sí, toda la localidad, que en este caso pues es la alcaldía. Las manzanas. Y los servicios. Los servicios en forma de polígono. Aquí están pues todas las capas disponibles. Ya también hablamos de la reproyección que tenemos que hacer. Pero bueno, vamos a trabajar estas capas. Ya en algún momento nosotros vimos cómo consultar los atributos de estas capas. Pero vamos a trabajar con el caso hipotético de que, bueno, ya obtuvimos esta información del INEGI, es la información disponible sobre la alcaldía de Coyoacán, pero vamos a suponer que a mí no me interesa trabajar con todo Coyoacán, sino que estoy haciendo un estudio muy particular en una colonia. Y entonces, pues no me... en una colonia o en un área determinada. Entonces yo necesito como recortar o acotar mi zona de estudio. ¿Sale? Estamos suponiendo que es todo Coyoacán. Y vamos a hacerlo primero para los números exteriores. Yo aquí tengo los números exteriores de todo Coyoacán, pero vamos a suponer que no me interesa todo Coyoacán, sino que me interesa una zona en particular. Así es que yo voy a ocupar algunas herramientas de selección, como las que tengo aquí, y esto las voy a comentar en la presentación. Les voy a pedir que localicen en sus barras de herramientas, localicen esta barra de herramientas que tiene que ver con la selección y la manipulación de los objetos vectoriales. ¿Sale? Estas herramientas se van a activar siempre y cuando estemos trabajando con capas vectoriales. ¿Sale? El primer comando es el comando asociado a selección, a la selección de objetos espaciales. Aquí el icono que tengo puede ser cualquiera de los iconos que están aquí, el que ustedes tengan en su barra de herramientas, que es el comando seleccionar objetos espaciales, lo cual lo podemos hacer por un polígono, seleccionar objetos espaciales por polígono, seleccionar objetos espaciales a mano alzada o seleccionar objetos espaciales por radio. Cada una de estas alternativas me permite elegir ciertos objetos espaciales, ya sea trazando un polígono, ya sea a mano alzada, es decir, dándole clic sostenido con el mouse, o ya sea por medio de un radio. ¿Sí? Y de esa manera yo puedo construir capas de información únicamente con los objetos seleccionados. ¿En qué casos podrían ser útiles estas herramientas? Pues en los casos donde no me interesa hacer el estudio de una zona completa, como lo es
Coyoacán, tal vez solo me interesen algunas colonias o solamente me interesen algunos asentamientos o la parte norte o la parte oriente o la parte poniente, ¿sale? Eso depende, obviamente, de lo que en la práctica nos estén demandando. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, una forma es con estas herramientas de seleccionar objetos espaciales, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, seleccionar el objeto espacial por radio, dar un clic y abrir el radio, y entonces lo que va a hacer este comando es seleccionar todos los objetos espaciales que estén a un radio determinado de un punto inicial. Eso es lo que va a hacer la selección mediante objetos espaciales. La selección por un polígono, pues voy a marcar un punto, los vértices del polígono, y en automático se va a ir trazando el polígono, y entonces ahí voy a tener seleccionados solamente los elementos que a mí me interesan. O lo puedo hacer a mano alzada, y a mano alzada es el garabato o el polígono que yo quiera, sin que sea necesariamente una forma geométrica, es lo que va a seleccionar. Y la ventaja de esto es que al final yo puedo tener una capa de información que nada más involucre las superficies seleccionadas, ¿sale? Son estas tres opciones: por polígono, mano alzada o por radio. Entonces yo aquí voy a regresar a QGIS, ¿sale? Aquí yo voy a cerrar esto. Y entonces tengo la capa de números exteriores activada y voy a elegir seleccionar primero por un radio. Así es que, ya que tengo radio, voy a elegir mi punto de interés. Vamos a suponer que es en este lugar donde estoy poniendo el mouse. Le doy un clic y comienzo a mover el mouse a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, a donde yo quiera, y me va a mostrar el área de influencia de mi selección. Lo comento aquí en la presentación. Seleccioné aquí selección por un radio, se activa el icono, di un clic en el centro y empecé a moverme para describir el radio. Inmediatamente se muestra el radio de la selección y aquí me está indicando cuántas unidades, cuántos píxeles, o cuántos metros, o cuántos kilómetros, o cuántas millas se está desplazando el radio. Aquí no me da unidades porque en mi sistema de proyecciones yo no he marcado cuáles son las unidades. Aquí me daban una proyección de Lambert, ¿sale? Pero yo les comentaba al principio del curso, bueno, no al principio, pero hablábamos de una referencia UTM. UTM nos va a permitir hacer, es una proyección cilíndrica que nos va a permitir medir las distancias y nos las va a dar de una vez en metros. Ahorita que reproyectemos y pongamos en UTM 14 Norte, vamos a observar pues que la distancia nos la marca inmediatamente QGIS en metros. Ahorita estas capas no tienen esa proyección, por eso es que es adimensional el valor que nos está dando. Pero bueno, la intención ahorita es seleccionar un conjunto de números exteriores que estén alrededor. Supongamos que aquí tenemos una gasera y vamos a determinar el riesgo de explosión de esta gasera y queremos saber cuántos domicilios
alrededor de la gasera podrían verse afectados por una explosión que se diera en ese lugar. ¿Sale? Entonces aquí, con esto voy a seleccionar únicamente aquellos domicilios. O si fuera un estudio de movilidad y sé que aquí tengo una estación del metro, pues vamos a ver qué domicilios están dentro de la cobertura de esa estación. Bueno, son infinitas posibilidades las que tenemos aquí. Vamos a realizarlo, regreso a QGIS, y entonces tengo un radio y le voy a poner un radio de 13,000 unidades, y en el momento que le doy el segundo clic, pues ya se quitó. Bueno, aquí no apareció. Voy a volver a elegir esta herramienta, seleccionar por radio, clip sostenido, dije 13,000. No, eran 1,300, no 13,000. Y escribo mi radio. Pero, a ver, algo está pasando aquí. Aquí ya hay algunos, debería de haber algunos puntos seleccionados. No sé si no se alcancen a ver. O no les está eligiendo la capa. Ok, chicos, tengo algún problemilla por aquí. Déjenme ver la tabla de atributos para ver si solo no se visualizan en el mapa, pero sí están seleccionados en la tabla de atributos. Generalmente cuando hacemos la selección, los objetos espaciales que se seleccionaron, pues aparecen en amarillo. Aquí, por ejemplo, en la tabla de atributos, me dice que no tengo ningún objeto seleccionado. Por lo que vamos a revisar aquí arriba. Bueno, en la tabla de atributos de la capa, me dice que tengo un total de 96,840 números exteriores. Aquí nos dice si hay algún filtro o hay alguna selección. La selección es de 0, o sea que efectivamente no se están seleccionando. Entonces, pues yo me regreso a QGIS, ¿sale? Y vamos a intentarlo otra vez con el menú de seleccionar objetos espaciales. Dibujo un rectángulo. Ok. Aquí sí nos permitió hacerlo con seleccionar objetos espaciales. ¿Sale? Di un clic sostenido y me quedé con la parte nororiente de la alcaldía. Y vamos a suponer que esa es la zona que me interesa estudiar. No me interesa toda la delegación, solamente me interesa esta zona. Entonces di un clic sostenido, arrastré y bueno, si ustedes se dan cuenta cambiaron de color, se pusieron en color amarillo. Si ahora me voy a la tabla de atributos
me va a indicar en la tabla de atributos cuántos objetos tengo seleccionados. Y esto lo comento otra vez, me voy a la presentación. Esto lo comento aquí. Elegí selección de objetos espaciales. Di un clic sostenido y seleccioné esta parte, la parte norte, nororiente de la alcaldía Coyoacán. Y con ese polígono, todos los puntos que quedaron dentro de él fueron seleccionados. Aquí me dice que fueron seleccionados 20,549 puntos. Si esa fuera la zona que nos interesa estudiar únicamente, yo quisiera una capa únicamente con esos puntos, no todos los puntos que están en la alcaldía, sino solamente los puntos de esta zona. ¿Vale? Entonces, ahorita ya los tengo seleccionados. Para crear una nueva capa, lo que tengo que hacer es exportar los objetos seleccionados, exportarlos como una capa vectorial, aparte de la capa NE, porque la capa que estoy trabajando ahorita es la capa que saqué del INEGI, que es NE, la estoy modificando y la voy a exportar ahora para quedarme con una capa ex profeso de esta zona. Así es que regreso a QGIS, y entonces aquí le voy a dar botón derecho sobre la capa de números exteriores y le voy a dar en exportar y voy a escoger guardar objetos seleccionados como. Lo comento acá en la presentación. Para exportar estos objetos, estos puntos seleccionados, voy a darle botón derecho, clic derecho en la capa de números exteriores, que es la capa que estoy seleccionando por el momento. Vamos a darle un clic derecho. De ahí el menú que se despliega, elijo exportar. Y en exportar voy a la opción guardar objetos seleccionados. Esto es importante, que solamente sean los objetos seleccionados, guardar objetos seleccionados como, y entonces voy a guardar la capa. Así es que regreso a QGIS, botón derecho sobre números exteriores, exportar, guardar objetos seleccionados como, y aquí pues primero tengo que elegir un nombre del archivo, que ya sabemos cómo es el procedimiento, 3 puntos suspensivos. Estoy en la práctica número 4, ¿sale? Y aquí voy a crear una carpeta, un archivo, más bien primero una carpeta a la que le voy a llamar zona de estudio. Y le vamos a poner entre paréntesis que es una parte de Coyoacán. En esta zona de estudios, adentro le voy a poner la carpeta que se va a llamar números exteriores. Son los números exteriores, pero solamente de la parte que me interesa. Entonces aquí quiero comentar que además de guardar el nombre, cuando voy a exportar, tengo que elegir un sistema de referencias.
Entonces, ya cuando estoy en la parte de la exportación, el nombre del archivo, le voy a poner 3 puntos suspensivos, y ahí es cuando elijo la ubicación, que en mi caso está en C, usuarios, Javier, escritorio, OACM, sistemas de información, práctica 4.5, zona de estudio, parte de Coyoacán, fue la carpeta, y dentro el nombre que le di fue números exteriores, y es un archivo Shell. Después tengo que escoger un sistema de referencias para las coordenadas. Vean, esta es la referencia que tiene por default, ¿saben? Esta es la referencia que tiene por default. Yo la voy a cambiar. Le voy a dar clic en este triángulo hacia abajo para que me muestre las proyecciones que yo he usado anteriormente. Y si no está la que me interesa, pues me voy a esta proyección. Este planeta con un gorrito nos indica una proyección cónica. Recuerden que aquí nos decía que era la cónica de Lambert, la que estaba tomando. Yo la voy a cambiar en este punto y voy a escoger una proyección cilíndrica. Si es que me voy a regreso a QGIS y voy a darle en la flecha inferior y nos vamos a ir a la UTM zona 14 norte. ¿Sale? EPSG 32614, WGS 84, UTM zona 14 norte. Confirmadísimo que es la que le corresponde a la Ciudad de México y le doy aceptar. ¿Sale? Y entonces en la parte inferior se muestra el avance y me tiene que mandar un mensaje con palomita verde diciéndome que la capa fue exportada adecuadamente. Y lo que además tengo que observar es que del lado izquierdo se agrega la capa tal como la nombré, números exteriores. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es crear una nueva capa a partir de la capa del INEGI con una proyección que a mí me interesa y que tiene la información que yo requiero. En este caso, el mensaje que sale es la capa exportada, la capa vectorial se ha guardado correctamente y me da la dirección. Además de ese mensaje, aquí abajo me dice tarea completada, se guardó la capa y además QGIS la inserta como números exteriores y ya puedo ver dos capas. Una, la capa NE en morado que tiene todos los números de Coyoacán y la otra de números exteriores que nada más tiene los números exteriores de la parte nororiente de la alcaldía Coyoacán. En este punto, además, yo ya tengo una proyección numérica, como la UTM, para que tomemos distancias y hagamos cálculos pues en nuestro proyecto. ¿Sale? Regreso a QGIS. Voy a apagar la capa de números exteriores para que ustedes vean que ya nada más me quedé con los números exteriores que están en la parte nororiente de la alcaldía. ¿Sale? Miren, ahorita ya funciona adecuadamente la de radios, pero bueno, eso lo vamos a hacer en un momento. Ok, voy a apagar mi capa de números exteriores.
Voy a ver otra forma en que puedo hacer estos recortes. Vámonos a la capa de asentamientos. Vamos a la capa de asentamientos. Aquí tengo la capa de asentamientos. Activo la de números exteriores, como para tratar de ver dónde están involucrados. Puedo recortar igual los asentamientos, tal como lo hice con los números. Puede ser a través de una selección de objetos espaciales, donde doy un clic sostenido, arrastro y selecciono. ¿Sale? En este caso se está seleccionando pues la capa que está en la parte superior, que es la capa de puntos. Así es que yo voy a apagar la capa de puntos y teniendo la capa de asentamientos, selecciono, clic sostenido, arrastro y parece que ninguno quedó dentro de la marca. Voy a confirmarlo abriendo la tabla de atributos. No hay ningún objeto seleccionado, no se pudo hacer con este algoritmo. Vamos a hacerlo por polígono. Trazamos un polígono. Y voy a tratar de incluir una vez que termino de trazar el polígono, damos Enter y tampoco selecciono la capa que me interesaba. Déjenme revisar la capa de números exteriores. Supongo que es que como quedaron seleccionados los puntos de la capa de números exteriores, por eso no puedo elegir otros números. Así es que vamos a quitar la selección. Para eso les voy a poner en la presentación los comandos para deseleccionar, para quitar selecciones, porque ahorita ya tenía seleccionados los puntos de la capa de números exteriores, todos estos puntos estaban seleccionados, y entonces yo no podía seleccionar ahora polígonos en mi capa de asentamientos, porque ya tengo esta selección. Entonces tengo que irme primero a los comandos de seleccionar que tengo aquí. Este es el comando de seleccionar. Son dos cuadritos amarillos con un signo en rojo y dice seleccionar objetos espaciales de todas las capas o de seleccionar desde alguna capa en particular. Voy a elegir la primera, de seleccionar objetos espaciales de todas las capas para que quede la selección libre. Así es que me regreso a QGIS y entonces voy a deseleccionar todo. ¿Sale? Ya está deseleccionado. Ahora sí le quito, apago la capa de números exteriores y vamos a hacer una selección
de objetos espaciales. Clic sostenido, arrastro, y ahora sí. Todos los polígonos que estaban en esa zona se marcaron. ¿Sale? Voy a quitar la selección y vamos a probar con un polígono. Vamos a trazar un polígono por aquí. Y ya que termine de trazar el polígono, le doy con el botón derecho. Y entonces ya se seleccionó estas zonas. Vale. Puedo hacerlo. Voy a quitar la selección otra vez. Y lo puedo hacer a mano alzada. O si quito la selección, puedo hacerlo con un radio o elegir todo. Seleccionar. Bueno, primero tengo que quitar la selección, si no, no se puede. Lo hago con un radio. Pongo el punto de influencia y hago el radio y con eso se selecciona. Si yo ya tengo la capa de números exteriores aquí, lo conveniente sería hacerlo, pues, con una forma de mano alzada, ¿sale? Pero para eso voy a tener que reacomodar. Yo quiero hacer una mano alzada, pero si los números exteriores están en la parte de arriba, van a seleccionar los números exteriores, no van a seleccionar las colonias. Así es que voy a subir las colonias para que se muestren primero. Y lo que voy a hacer es que a las colonias les voy a poner un fondo transparente para que yo pueda ver los puntos que están atrás. Relleno sencillo, y en el color de relleno le voy a poner relleno transparente. Le doy aplicar, aceptar. Y con eso voy a poder visualizar dónde están los puntos para que yo tenga la misma zona. ¿Sale? Entonces, voy a quitar cualquier selección que tenga y voy a seleccionar por medio de un polígono. Entonces voy a comenzar aquí a trazar mi polígono para que incluya todos estos puntos. Por ejemplo, ahí está el polígono, entonces le doy botón derecho. Y ya entraron pues todos los asentamientos que tienen al menos un punto ahí. Ya están seleccionados. Así es que ahora los tengo que exportar. Primero, ya están seleccionados. Estoy en asentamientos. Voy a exportar, botón derecho, igual que lo hice con la capa de puntos. Y voy a exportar. La opción es guardar objetos seleccionados como. Otra vez va la misma situación. Para exportarlo, necesito, repito el procedimiento, clic derecho sobre la capa, en este caso estoy en la capa asentamientos, de ahí exportar, en exportar, guardar objetos seleccionados como, y ya después vamos a darle el nombre y el sistema de referencia de sus coordenadas. Así es que eso lo voy a hacer en QGIS, botón derecho, exportar, guardar objetos seleccionados como, me voy a la locación
Cuando estoy trabajando la zona de estudio parte de Coyoacán, y aquí le vamos a poner asentamientos. Más bien le voy a poner colonias del estudio. Le voy a dar guardar. La proyección, ya sabemos, es UTM zona 14 norte. Le doy aceptar. Me tiene que mandar un mensaje, una palomita en verde de que la capa fue exportada. Se tiene que agregar la capa a nuestro proyecto y de esa manera ya no tengo todos los asentamientos, sino únicamente los asentamientos de la zona que me interesa. Y ahí está, la colonia asentamientos. Y bueno, esto se puede volver un poquito tardado si lo hacemos únicamente con selección. Lo que yo voy a hacer ahora es, considerando que ya tengo esta capa vectorial de polígonos, ¿sale? Voy a hacer un recorte para el resto de mis capas. Para eso voy a ocupar una herramienta vectorial, una herramienta que viene en el menú vectorial, está en la parte de arriba, dice vectorial, y aquí tenemos varias opciones, herramientas de geoproceso, herramientas de geometría, herramientas de análisis, herramientas de investigación y herramientas de gestión de datos. Yo voy a ocupar las herramientas de geoproceso y voy a ocupar una herramienta que se llama cortar. Se los voy a poner aquí en la presentación. Lo que voy a hacer es recortar las diferentes capas que me faltan. Yo llevo 2 capas, en un total de 9. Voy a recortar las demás capas, tomando como base la capa de asentamientos o de colonias de la zona de estudio, y esa capa la voy a ocupar para recortar el resto de las capas. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a irme al menú vectorial. En vectorial voy a buscar la agrupación de herramientas llamada herramientas de geoproceso, y dentro de esas herramientas de geoproceso voy a escoger la opción cortar. Con eso voy a tomar esta capa que estoy mostrando aquí y la voy a poner encima de los servicios, las vialidades, los frentes de manzana, los AGEPs, la localidad, las manzanas y los otros servicios. Y con eso voy a recortar y me voy a quedar con capas de estas 7, pero que solamente estén o abarquen esta zona. No todo, no toda la alcaldía, sino únicamente esta zona. Esa es otra manera. Podemos seguir usando la selección, por supuesto, pero otra manera es mediante herramientas de geoproceso. Así es que, bueno, pues lo voy a explicar con los parámetros que surgen. Entonces me voy, dijimos, vectorial, herramientas de geoproceso, cortar, y en cortar me pregunta cuál va a ser mi capa de entrada, cuál va a ser la capa de superposición y algunos otros elementos. Aquí los explico en la presentación. Cuando me voy a la herramienta de cortar, se despliega un menú, que es este, donde me dice cuáles son los parámetros del corte. Hay una capa de entrada, que es la capa, digamos, que la que voy a recortar. Por ejemplo, voy a recortar las vialidades. La capa B me muestra las vialidades de todo Coyoacán.
pero yo solamente voy a querer las vialidades de la zona nororiente. Así es que mi capa de entrada va a ser vialidades. La capa de superposición va a ser la capa con la que vamos a cortar. Y la capa con la que vamos a cortar es la capa de colonias del estudio. Esta tiene que ser una capa de polígonos, ¿sale? Tiene que ser una capa de polígonos. Y son los únicos parámetros que vamos a modificar. Ya que los registremos, le vamos a dar aquí ejecutar y nos va a mostrar el progreso. En cuanto termine, nos manda un mensaje y nos va a agregar aquí una capa temporal con el recorte. Esa capa temporal la vamos a tener que exportar. Así es que vamos a hacerlo. ¿Sale? Estoy en QGIS y dijimos, la capa de entrada ahorita van a ser las vialidades. Así es que le doy un clic y busco la que dice B. ¿Sale? Capas. Lo comento aquí. También en la presentación para que no haya error. Cuando yo selecciono la capa de entrada y le doy un clic en el triángulo que viene aquí abajo, se despliegan todas las capas del proyecto. ¿Sí? Todas las capas del proyecto. Está la capa A. Vean, todas tienen la misma codificación. 09.003.0001. A de AGEPS, AS de asentamientos, FM frente a manzana, localidad, manzana, números exteriores, servicios, CIR y vialidades. Yo voy a elegir la que dice B, que es de vialidades. Esa va a ser la capa que voy a recortar. ¿Con qué la voy a recortar? Pues con la capa de colonias del estudio. Ahora sí, vamos a hacerlo. Entonces, capa de entrada es la de vialidades. Capa de superposición es la capa con la que voy a cortar y es colonias del estudio. Ya está aquí. Vean, aquí me muestra únicamente las capas de polígonos. ¿Sale? Yo puedo hacer recorte únicamente con capas de polígonos. Selecciono la colonia y nada más, son los únicos parámetros. Después le doy ejecutar. Se muestra el procesamiento y cuando termina, me genera una capa temporal que dice cortado. Esta capa temporal que dice cortado es la capa que me va a mostrar las vialidades recortadas a la zona que yo elegí. Esta es una capa, es capa temporal, tiene este símbolo que trata de representar una memoria RAM, porque esta capa es temporal, está almacenada en la memoria RAM. Si nosotros no guardamos cambios, esta capa se va a perder. Necesitamos exportarla. ¿Vale? Ahora bien, aquí ya terminé de ejecutar el comando cortar. Nos dice, este algoritmo corta una capa vectorial ocupando los objetos espaciales de una capa poligonal adicional. Solo las partes de los objetos de la capa de entrada que caen dentro de los polígonos de la capa de superposición se añadirán a la capa resultante. Los atributos de los objetos no se modifican, aunque la operación de corte modificará propiedades como área o longitud de los objetos. Esas propiedades están guardadas como atributos, tendrán que actualizarse manualmente. Bueno, entonces aquí, eso es lo que hace el comando cortar. Aquí está la descripción. Me regreso a QGIS para analizar los resultados.
Primero, voy a cerrar el comando cortar y voy a visualizar que esta capa que se generó, llamada cortado, me muestra las vialidades que hay en la zona que coincide con las colonias del estudio y que coincide con los números exteriores. Voy a reorganizar puntos, líneas y polígonos. ¿Sale? Y entonces aquí, pues nada más estoy viendo lo que le interesa o lo que me interesa de pollo acá. Si yo no guardo esta información de la capa, se va a perder. Si yo cierro en este momento el proyecto sin guardar, se va a perder. Así es que va de nuevo, en la capa de cortado le voy a dar botón derecho, exportar, y como no hay objetos seleccionados, aquí le voy a dar guardar como. Me voy a la locación de mi interés, que ya sé que es práctica 4.5 zona de estudio, le voy a poner vialidades. Le vamos a dar guardar. ¿Sale? Una vez más le doy aceptar. Ah, bueno, me falta la proyección. Ojo. El SRC lo voy a cambiar a UTM zona 14 norte y le voy a dar aceptar. Y con eso se crea la capa llamada vialidades. Vamos a limpiar un poquito esto. La capa cortado fue una capa temporal, ahorita no me sirve, la voy a eliminar. La capa asentamientos, la ocupé para cortar los asentamientos de todas las colonias, la voy a borrar, ya no me sirve ahorita. La capa NE también fue una capa intermedia, la voy a eliminar. Y me estoy quedando con las capas de la zona que me interesa. Estas ya están exportadas, me falta exportar estas otras. Pero bueno, por el momento voy a guardar el proyecto. Lo voy a guardar como práctica 4. Y me voy a ir a sistemas de información, práctica 4.5. Y aquí voy a guardar este proyecto. ¿Sale? Bueno, esto se puede aplicar otra vez para, estamos metiendo capas para zonas concretas, y esto es de mucha utilidad cuando las capas que nos da el INEGI no son necesariamente las que requiero. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues se me acabó el tiempo. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario que quisieran hacer. Los escucho, si por favor abren sus micrófonos. Profe, tengo una duda. Cuando se guarda lo que es el proyecto, entonces como tal no se guardan las capas que yo haya hecho en el proyecto. Si es una capa temporal, no. O sea, por ejemplo, la capa cortado que nos marcaba ahí que es una capa temporal, no se va a guardar. Cuando tú abras el proyecto, te va a marcar un triangulito en amarillo o en rojo y te va a decir que esa capa ya no existe. ¿Vale? Si, o sea, lo que guarda el proyecto son las llamadas a las capas. O sea, esto que tenemos aquí, vuelvo a compartir pantalla. Esto que tenemos aquí en el panel de capas, Francisco, en realidad son llamadas, o sea, llamadas que hace QGIS a las capas. Aquí en código, digamos en líneas de código, dice, pues tienes que ir a la locación tal y traer la capa números exteriores. Ir a la locación tal y traer las capas vialidades, y así, que con cada una de estas. Pero si tenemos una carpeta temporal
y no la exportamos, cuando QGIS abra el proyecto va a decir, bueno, es que esta capa no la encuentro porque era una capa temporal que no se guardó y nos va a marcar por ahí ese error. Si estas capas, como en este caso, ya están exportadas, ya se guardaron, por ejemplo, yo exporté todas estas, las descargué de internet y las exporté y están guardadas y son llamadas, ¿no? Estas incluso las guardé con una proyección diferente. Entonces estas sí las va a cargar cuando abra el proyecto, pero las temporales no. ¿Respondo a tu pregunta, Francisco? No, profe, todo bien. Muchas gracias. Me quedó más claro. Vale. ¿Qué más, muchachos? ¿Alguna otra duda, pregunta? A mí es una duda un poco relacionada con la actividad 4 o 5, me parece. Es que yo descargué, iba a ser parte de la tarea, una de los mapas, de la biblioteca digital, una sobre resultados electorales, pero ahorita, bueno, me había quedado esa duda, se me olvidó preguntarla, es que cuando la cargaba en QGIS se veía todo, no se veían diferencias. Se supone que se debería ver dónde ganó el PAN y dónde ganó el PRI, etcétera, y se veía todo parejo, del mismo color. Entonces, ahorita estoy pensando que a lo mejor es que son varias capas y yo no distinguí cuando hice ese ejercicio. Bueno, ahí lo que puede ser es que venga, finalmente son polígonos, ¿no? A lo mejor son distritos electorales y todos se ven iguales, pero nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar los atributos o la representación, hacerla dependiendo de los atributos. Ahorita ya no me va a dar tiempo, pero por ejemplo le das botón derecho sobre las capas y te aparece una opción que son propiedades y ahí puedes elegir los colores y dependiendo del valor que tenga, pues va a ser el color, ¿no? Entonces tú podrías haber seleccionado únicamente donde el PRI o el PRD o Morena tuvieron más puntaje. Pero eso tú le tienes que decir a QGIS que te lo muestre. En automático, QGIS dice, bueno, esta es una capa de polígonos, tiene estos atributos, pero como no me dices cuáles quieres ver, pues no te los muestro, o te muestro todo parejo. Ah, ok. Bueno, voy a intentar hacerlo y le comento en la siguiente clase, porque sí me interesaba ese y no logré saber cómo arreglarlo, pero voy a intentar hacerlo. Sí, chécate lo de propiedades. En propiedades. Sí, de hecho por ahí tengo un video en YouTube, si buscas en modelos de información, hicimos un ejercicio similar y ahí sí vemos cómo cambiar las propiedades. Nosotros todavía no entramos aquí con el cambio de propiedades para que la capa la visualices de otra manera y seguramente ahí podrás encontrarla y si no, pues espérate un par de semanas y ya empezamos a cambiarle las propiedades. ¿Vale? Ok, sí, gracias. Bueno, rápidamente trato de capturar asistencia, chavos, antes de que se vayan. Acevedo Rodríguez Francisco está. Presente, profe. Cadena Morales Rocío. Casas Narciso Joel. Cruz y Tlaxochil. Presente. Díaz Jiménez Jorge Alberto. Presente, profe. Hernández Pérez Luis Gerardo. Presente, profe. Hawái Melitón María Estela. Buenos días, presente. Buenos días. Ortiz Medrano Ana Laura. Padilla Pineda Mario. Presente. Pérez Hernández Eric. Rodríguez León Jonathan. Sánchez Guzmán Alberto. Presente, profe. Torales Martínez Eduardo. Sí, presente. Torres Márquez Vilma. Buenos días, presente. Buenos días. Villalanda Sujei Denise. Y Villeda Chávez José Benjamín.
Vale, muchachos. Bueno, pues de mi parte es todo, jóvenes. Voy a subir un video adicional a este tema para que ustedes sigan con el recorte. En realidad, lo que vamos a hacer es terminar de recortar esta zona, exportarla y de esa manera poder construir proyectos particulares sin quedarnos con las capas que nos da el INEGI totalmente. O sea, esto ya es parte de la depuración de datos. Cuídense mucho, saludos. Si alguien más tiene dudas, pues me quedo con las personas que tengan dudas. Si no es así, pues nos vemos dentro de 8 días. Saludos. Gracias. Luego, profe. Salud. Hasta luego. Profe, bueno, solo tengo una última duda.